Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. Decían que la Tierra era un peso muerto, anticuada, impredecible y emocionalmente inestable. Esas fueron las palabras que el Consejo Galáctico escupió cuando incluyó a la humanidad en la lista negra del Tratado de los Mundos Interiores. A nadie le importaba el planeta azul que flotaba en el borde exterior del Sector 9. Hacía tiempo que lo habían despojado de todo su valor. Los minerales se habían agotado, la atmósfera estaba destrozada y la población apenas se aferraba a la supervivencia en ciudades en ruinas. Pensaron que la Tierra estaba acabada. Pero la Tierra había estado observando y construyendo. Cuando sonaron las alarmas en la estación Berún 8, nadie las tomó en serio. Unos pocos burócratas echaron un vistazo a los informes. Picos de radiación cerca de Marte. Anomalías gravitacionales en el borde de Saturno, pero lo descartaron. Tecnología humana, se burlaron. Incapaz de superar su propio pozo de gravedad sin suplicar por piezas de chatarra alienígena. Estaban equivocados. En el silencio sepulcral del cinturón de Marte, algo se movió. La nave no era elegante ni refinada como las del Consejo. Era brutal, angulosa, forjada con los restos de los satélites caídos de la Tierra, estaciones espaciales destripadas y tecnología alienígena robada. Su silueta parecía un ataúd construido para dioses, envuelta en cicatrices y desafío. Y de su interior, dio un paso el titán. No era un general. No era un político. No tenía rango ni insignia. Solo un nombre que las estrellas aprenderían a temer. Ward. Ward había sido criado para la guerra. No en un laboratorio, no en un tanque de bioingeniería. Era el resultado del colapso de la Tierra. Creció en las ruinas de ciudades que solían ser potencias mundiales. Creció sin un techo, sobreviviendo con raciones robadas y peleas a puñetazos. La única educación que recibió provino de ver grabaciones de invasiones y aprender cada debilidad alienígena que la humanidad pudo catalogar. Cuando vinieron a por la Tierra, luchó. Cuando dejaron que la Tierra se pudriera, se preparó. Ahora medía 9 metros de altura dentro de un exoesqueleto mecanizado construido con todo lo que la Tierra pudo rescatar. Una armadura de titán alimentada por un núcleo alienígena agrietado y la voluntad de un humano de destruir. El comandante de la estación Berún 8, un diplomático de 3 ojos de la especie coreliana, observaba la señal entrante. Al principio, se rió. Luego, la risa cesó cuando la estación tembló. Los sensores estallaron con advertencias. Algo había entrado en órbita. Algo viejo, ruidoso y furioso. Cuando Ward aterrizó, no habló. No pidió la paz. Simplemente avanzó pisando fuerte, cada paso haciendo crujir el acero. Su armadura siseó al fijarse en su configuración de asalto. Proyectiles de plasma rebotaban en su hombro como lluvia sobre el hormigón. Los guardias del Consejo intentaron contenerlo. Fracasaron. Los desgarró como si fueran de cartón. Su brazo derecho, modificado con un cañón de pulso cinético, destrozaba los campos de fuerza con facilidad. Su izquierdo, una exocuchilla capaz de perforar los cascos corelianos, rebanaba mechas como si fueran juguetes. Los gritos resonaban en cada pasillo. El mando del Consejo intentó dar órdenes para solicitar apoyo de los mundos natales, pero era demasiado tarde. El titán de la Tierra había dado su primer paso, y no se iba a detener. Ward no sintió el dolor cuando el plasma le rozó el costado. Dentro de la cabina del traje titán, rodeado de alertas rojas parpadeantes y siseos hidráulicos, estaba mucho más allá del alcance del miedo o la duda. El dolor era familiar, como el hambre, como la traición. No lo detenía. Le recordaba que estaba vivo. Y más importante, le recordaba por quién estaba haciendo esto. No estaba aquí por la paz. No estaba aquí para hablar. Estaba aquí porque pensaban que la Tierra estaba acabada. Mientras la exocuchilla de Ward atravesaba otro muro de pasillo, los oyó gritar. No en un idioma que conociera, pero el miedo sonaba igual en todas las especies. Derribó de una patada la puerta blindada que lo separaba del núcleo de mando de la estación.
Su bota dejó una abolladura lo suficientemente profunda como para resonar, y con un gruñido de esfuerzo, dobló la gruesa aleación hacia adentro como si fuera papel mojado. Los guardias al otro lado ya estaban temblando. 3 corelianos con rifles de iones, un Ikari armado, cubierto de escamas y de sangre fría, más alto que él incluso fuera del traje titán. Se formaron como si hubieran entrenado para ese momento. Ward se movió antes que ellos. Se lanzó hacia adelante con los propulsores de su espalda, la armadura del titán chirriando al rasgar el suelo. La exocuchilla encontró primero el cuello del Nikari, partiendo escamas y hueso. Luego vinieron las ráfagas de iones, rayos azules que pasaron zumbando junto a su casco. Uno impactó en la articulación de su hombro, siseando contra la armadura compuesta. Ward giró, atrapando al coreliano más cercano con el puño. Un puñetazo de pistón industrial que aplastó el cráneo de la criatura con un crujido húmedo. Los otros 2 dispararon a ciegas, pero Ward se agachó, deslizándose por el suelo chamuscado y barriéndolos a ambos con una pierna blindada con acero de chatarra y venganza. No esperó a ver si estaban vivos. No le importaba. Núcleo de mando asegurado, gruñó, su voz distorsionada por el viejo y defectuoso comunicador del casco. Corten los enlaces. De vuelta en la Tierra, en algún lugar bajo la derrumbada ciudad de la vieja Berlín, una voz crepitó en su auricular. Recibido, Titán 1. Enlace satelital cortado. No ha salido ninguna señal de socorro. Tienes luz verde para la fase 2. Ward sonrió. El verdadero trabajo acababa de empezar. No estaba aquí solo para matar. Estaba aquí para enseñarles. Durante décadas, se burlaron de la Tierra, la convirtieron en una colonia minera. Sus cielos fueron despojados, sus océanos envenenados. Cuando la Tierra protestó, el Consejo Galáctico los llamó volátiles. Cuando la Tierra suplicó, fueron ignorados. Y cuando la Tierra finalmente se defendió, fueron etiquetados como terroristas, incivilizados, peligrosos. Ward estaba aquí para demostrarles que tenían razón. Activó el conector de datos del traje titán y lo clavó en la consola de mando. Saltaron chispas y los sistemas de la estación tartamudearon mientras el virus de la Tierra tomaba el control. Cada canal seguro, cada mensaje privado, cada archivo oculto. La compuerta de datos se abrió de par en par. Descarga completa, confirmó la voz en su oído. Acabas de exponer cada secreto que enterraron. Hora de quemar el resto. Ward no necesitó una segunda invitación. Colocó 2 cargas sísmicas contra el núcleo de fusión del módulo de mando y retrocedió, observando las luces parpadeantes. Los explosivos eran toscos, tecnología recuperada, reprogramada con voluntad humana. Sin seguro, sin segunda oportunidad, solo boom. Se alejó antes de que estallaran. El pasillo detrás de él se iluminó como un sol recién nacido. Las llamas perseguían sus pasos mientras se adentraba en el corazón de la estación Berún 8. La explosión sacudió el anillo orbital, destrozando los bancos de datos, las redes eléctricas y las bóvedas de armas del Consejo. Las sirenas aullaban. Las puertas de emergencia se cerraron de golpe. Los sistemas de extinción de incendios luchaban inútilmente contra el caos. Y él seguía caminando. A Ward le quedaba una parada más, el bloque de detención. Ahí es donde los tenían. Los últimos humanos capturados en incursiones fronterizas, trabajadores que se defendieron, refugiados que suplicaron asilo y en su lugar fueron encerrados en jaulas alienígenas. Oficialmente, no existían. El Consejo los borró de los registros. Ward sabía la verdad. Llegó al bloque después de 15 minutos más de derramamiento de sangre. La mayor parte no era suya. En las puertas de las celdas, desactivó las torretas automáticas con una granada de pulso electromagnético y forzó la apertura del panel con una manivela hidráulica. La puerta gimió al levantarse. Y allí estaban. 2 docenas de humanos, débiles y hambrientos. Algunos apenas estaban conscientes. Unos pocos lo miraron con los ojos muy abiertos, sin saber si era un salvador o simplemente otra pesadilla. La mayoría no lo reconoció. No es que esperara que lo hicieran. No sabían su nombre, solo lo que representaba. La venganza de la Tierra. Muévanse, dijo simplemente.
Van a casa. Uno por uno, lo siguieron. Ward les entregó armas, despojadas de los guardias caídos, aún calientes por el combate. No tenía suficientes trajes, no tenía suficiente tiempo. Pero tenía fuego. Tenía furia. Eso sería suficiente. El plan de escape no era complicado. Volar el muelle de atraque, secuestrar una nave, cabalgar la estela de fuego de vuelta a la Tierra. Habían llegado a la mitad del camino cuando se desató el infierno. El Consejo finalmente había respondido. No con refuerzos, no con negociaciones, sino con un crucero de guerra. Se cernía fuera de la ventana de la estación, una sombra masiva que ocultaba a Marte. Ward lo miró por un largo segundo. Esa no era una nave cualquiera. Era un buque insignia de clase Devorador, uno de los 3 únicos en toda la flota del Consejo. No estaba aquí para detenerlo. Estaba aquí para borrar la evidencia, para convertir la estación y todo lo que había dentro en polvo. Van a bombardearnos con armas nucleares, dijo uno de los humanos rescatados, el pánico creciendo en su voz. Van a aniquilar todo este lugar. Ward no se inmutó. Se volvió hacia los demás. Vayan al muelle de atraque 3. Tomen el transporte clase Serafín. Yo les compraré tiempo. No. No. Vamos juntos. ¿Creen que esa nave va a esperar? Corran. Vivan. Es la única oportunidad que tienen. Miró a la más joven. Una chica de quizás 15 años. Ojos demasiado vacíos para su edad. Dile a la Tierra lo que pasó. Diles que el Titán caminó. Se dio la vuelta y corrió en la otra dirección, hacia el reactor principal de la estación. Sabía lo que estaba haciendo. El traje Titán tenía una opción de sobrecarga de fusión. Estaba pensada como un último recurso, una explosión de energía lo suficientemente fuerte como para destruir cualquier cosa en un radio de 3 metros. Protocolo suicida. Le enseñaron cómo activarlo el día que le ajustaron la armadura. Siempre había pensado que moriría así, solo, sangrando, ganando tiempo. Cuando llegó a la sala del reactor, el crucero de clase Devorador abrió fuego. La estación entera se estremeció. Brotaban fuegos en las paredes, pero el ya se estaba moviendo, golpeando el panel de anulación con el puño, ignorando el calor que cocinaba su armadura desde el exterior. Activó la sobrecarga. Cuenta atrás. 180 segundos. Su comunicador zumbó. Ward, Titán 1. ¿Me copias? La lanzadera de extracción está en el aire. Tenemos a los civiles. Sal de ahí. Joder. No respondió. Se quedó quieto mientras la cuenta atrás de la sobrecarga parpadeaba. 160 segundos. Cerró los ojos. Recordó el rostro de su hermano, abatido a tiros por los guardias del Consejo durante la última rebelión en las calles de Nueva Chicago. Recordó a su madre tosiendo hasta morir en una tienda de refugiados llena de smog. Recordó lo que significaba ser humano, luchar cuando no te quedaba nada. Dar tu vida para que otros pudieran tener una. 130 segundos. Las llamas se acercaban. El reactor gemía. Los cañones del Devorador seguían disparando y Ward se mantenía erguido. El Titán de la Tierra. Aquel del que se burlaron. Aquel al que borraron. Aquel que se aseguraría de que lo recordaran. No hubo una explosión. No del tipo que el Consejo esperaba. El crucero de clase Devorador había fijado su objetivo en la estación Verun 8 y había disparado todo. Lanzas de iones, torpedos de fusión, rayos de partículas. Querían que la estación desapareciera. No dañada, no inutilizada, desaparecida. Sin pruebas, sin supervivientes, sin preguntas. Pero entonces, todo simplemente se detuvo. El fuego cesó. Las luces del masivo buque insignia parpadearon y se apagaron una por una, como si la nave se hubiera ahogado con su propia energía. La nave entera se congeló en órbita como un cadáver flotando en el vacío, silenciosa, inmóvil. Y desde el borde de esa estación espacial radioactiva y en ruinas, algo flotó. No un cuerpo, no restos, sino una forma. Oscura, masiva, brillando débilmente en rojo. Se movía lentamente, sus extremidades dejando estelas de humo, su armadura chamuscada y derretida en algunas partes, pero aún entera, aún caminando. Ward no había muerto.
La sobrecarga no se activó como se suponía. En su lugar, se fusionó con el núcleo alienígena dentro del traje Titán, creando algo que los ingenieros en la Tierra nunca habían previsto. Una nueva ráfaga de energía, sí, pero no hacia afuera, sino hacia adentro. El traje la absorbió, se transformó, cambió. Ya no era solo una armadura. Estaba viva. Ahora los sistemas del traje le susurraban cosas. Fragmentos de un lenguaje alienígena, tonos de advertencia y voces no destinadas a oídos humanos. Pulsaba contra su cuerpo como un segundo corazón. El dolor debería haberlo matado una docena de veces. Solo el calor podría haberlo hervido en su propia sangre. Pero Ward ya no era solo humano. Era algo más. Algo nacido de la ira de la Tierra y la tecnología alienígena, cocido con odio. Dentro de su casco, los mensajes de advertencia parpadeaban en 10 idiomas diferentes. Sus huesos gritaban a cada paso, pero siguió moviéndose, flotando a través del casco destrozado de la estación hacia el espacio abierto. El Titán había sobrevivido, y la galaxia lo sabría. De vuelta en la Tierra, la transmisión llegó a la red subterránea 27 minutos después de la explosión. Un video de baja resolución, tembloroso y oscuro, pero inconfundible. Mostraba a Ward, cojeando pero de pie, caminando a través de las ruinas ardientes de Verun 8 con fuego a su paso y cuerpos esparcidos como basura. La insignia del Consejo ardía en las paredes detrás de él, un mensaje grabado en plasma sobre el acero, recordamos. El video se extendió como la pólvora. Primero entre los rebeldes escondidos en los refugios subterráneos, luego a los cargueros de las colonias que flotaban en el espacio ocupado por el Consejo. Luego, a través de canales encriptados, a las flotas de contrabandistas, los traficantes de armas del mercado negro, los prisioneros que trabajaban en las minas de hielo de Titán. Vieron a Ward, vieron al Titán y la esperanza, la verdadera esperanza, se encendió como una chispa en hojas secas. Durante décadas, los humanos fueron el chiste de toda broma política alienígena. Ahora eran una amenaza. El Consejo no respondió con declaraciones o negaciones. Redoblaron la apuesta. Se convocó una sesión de emergencia. Se aprobaron medidas de guerra. La Tierra debía ser reclasificada, no como una colonia menor, sino como una especie amenazante rebelde. Cualquier nave humana encontrada más allá de la frontera solar sería derribada en el acto. Cualquier humano que albergara actividades rebeldes sería exterminado. Querían miedo. Pero el miedo es algo curioso. A veces obedece, a veces lucha. 2 días después, el crucero rebelde caminante del polvo captó una débil baliza cerca de los anillos de Saturno. No era una frecuencia estándar del Consejo. Era vieja, primitiva, humana. La tripulación, medio enloquecida por la exposición a la radiación y con poco combustible, debatió ignorarla. Pero alguien reconoció el patrón de la señal. Era la vieja llamada de socorro de la Tierra. Código 47. Titán sigue vivo. Repito, Titán vivo. Moviéndose hacia la Tierra. El capitán, un exmilitar desertor llamado Garrick, miró la pantalla de comunicaciones durante un largo rato. Sus manos temblaban ligeramente. Había luchado en el levantamiento de Chicago, igual que Ward. Lo había visto una vez, empapado en sangre, llevando a una niña herida a través de una zona de guerra como si no pesara nada. Dio una sola orden. Tracen un rumbo de intercepción. La tripulación no lo cuestionó. Ward no estaba seguro de cuánto tiempo flotó. El tiempo se deformaba en el espacio. El traje lo mantenía vivo, a duras penas. Oxígeno racionado. Fluidos reciclados. El dolor manejado solo por la fría desconexión de la máquina que lo envolvía. Debería haberse desmayado. Debería haber muerto una docena de veces. Pero la rabia lo mantenía despierto. No pensaba en la guerra. Pensaba en las cosas que vio antes de que lo tildaran de terrorista. Niños muriendo en calles sin unidades médicas. Refugiados rechazados de las naves de ayuda del Consejo porque eran estadísticamente agresivos. Ciudades enteras arrasadas y reconvertidas en colonias mineras. Le dijeron a la Tierra que olvidara. Ward no lo hizo. Cuando el caminante del polvo lo encontró,
Estaba acurrucado cerca de los anillos exteriores de Saturno, todavía sosteniendo su cuchilla, inconsciente, pero respirando. Se necesitaron 6 hombres para subirlo a la bodega de carga. En el momento en que su casco se abrió, el vapor siseó como el último aliento de un dragón. Garrick se paró sobre él. «Denle soporte médico», gruñó. «Reparen el traje. Lo quiero respirando». Uno de los tripulantes susurró. «Ya no parece humano». Los ojos de Garrick no parpadearon. «Bien, porque ya no estamos luchando contra humanos». Pasaron 2 semanas. Ward sanó lentamente. Su cuerpo estaba destrozado por dentro, remendado con terapia genética y pura determinación, pero era su mente la que permanecía afilada. Peligrosamente afilada. No perdió el tiempo. Trazó los puntos débiles del Consejo, las ubicaciones de los puestos de avanzada, las cadenas de suministro. Sabía cómo operaban, a qué le temían, y tenía un mensaje. No ganarían esta guerra con peticiones. La ganarían con explosiones. Así que cuando Garrick le entregó un plan, atacar un convoy del Consejo que transportaba armas para las lunas de Mion 3, Ward no dudó. Se puso el traje. El titán estaba listo de nuevo. Pero algo era diferente ahora. La armadura le obedecía más rápido, respondía no solo a sus movimientos, sino a sus emociones. Cuando se enfurecía, el traje se calentaba. Cuando se calmaba, su brillo disminuía. Estaba vivo, ligado a él, y deseaba la guerra tanto como él. La emboscada fue limpia. El caminante del polvo usó el estallido de una llamarada solar para enmascarar su aproximación. Ward se lanzó desde la nave como una bala, estrellándose contra el transporte principal del convoy. Su cuchilla perforó el núcleo del motor, encendiéndolo al instante. Los guardias restantes se dispersaron. El titán no. Se movió como el juicio mismo, cortando, pisoteando, desatando el caos puro. El convoy explotó a través del paisaje lunar, el fuego reflejándose en la armadura ardiente del titán. Y por encima de todo, talló otro mensaje en plasma. Querían silencio. Tienen una tormenta. De vuelta en el mundo natal del Consejo, el pánico se extendió como veneno. Pensaron que la Tierra caería en una década. Ahora temían que se levantara en un año. Y liderando la carga, un fantasma con armadura negra, el titán de la Tierra. Aquel al que intentaron matar. Aquel al que ignoraron. Aquel al que nunca olvidarían. Ahora lo llamaban la cicatriz negra. No fue un nombre que los humanos le dieron. Era lo que los alienígenas susurraban por canales encriptados en oscuras salas del Consejo y entre los restos destrozados de sus muertos. Dondequiera que Ward atacaba, no solo destruía su equipo. Dejaba una herida que no sanaba, una cicatriz, un recuerdo. Ya no era solo un convoy. En los 2 meses transcurridos desde la masacre de Verun 8, Ward había atacado 11 objetivos distintos. Bases de municiones, centros de comunicaciones, depósitos extraterrestres. El titán se había convertido en un mito. Algunos decían que no podía ser asesinado. Otros decían que ya había muerto, y que lo que ahora combatían era algo completamente diferente. Ambos tenían razón. Ward no estaba vivo de la manera en que la mayoría de los seres lo entendían. El cuerpo humano dentro del traje todavía sangraba, todavía dolía, todavía necesitaba dormir, medicinas, descanso. Pero la máquina no, y juntos eran más que cualquiera de los dos por separado. El caminante del polvo se había convertido en su nave de mando móvil, modificada para la velocidad y el sigilo. Garrick se encargaba de las operaciones. La tripulación seguía cada palabra de Ward como si fuera el Evangelio porque veían en él algo que no había existido en décadas, un futuro en el que la Tierra no se arrodillaba. Fue durante la incursión en Takari cuando las cosas cambiaron. El puesto de avanzada de Takari no era solo un depósito de armas. Era un campo de cría. Prisioneros nacidos en la Tierra habían sido vendidos allí durante décadas, utilizados como mano de obra y cosas peores. El Consejo lo llamaba rehabilitación. Ward lo llamaba infierno. Esta vez no se infiltró. Aterrizó en el muro frontal desde los cielos como fuego. El titán aplastó las defensas exteriores en 5 minutos. Las torretas se derritieron.
Los mechas de guardia fueron destrozados con las manos desnudas. Guard atravesó la plaza central como si fuera suya. Y nadie pudo detenerlo hasta que escuchó la voz. Un grito, no de un guardia, sino de un humano. Un niño. Se giró y los vio. Jaulas apiladas a 3 niveles de altura, llenas de niños, hambrientos, sucios, con los ojos desorbitados por el terror, no hacia los alienígenas, sino hacia él. Se dio cuenta entonces de cómo lo veían ellos. Un monstruo. La armadura goteaba aceite y sangre, brillando con un tenue rojo por el calor de su furia. La exocuchilla todavía vibraba de su última muerte. Estos niños no veían a un salvador. Veían aquello de lo que las pesadillas tenían miedo. Guard se detuvo. No soltó su arma. No habló. Simplemente se giró. Quemó la cerradura con un pulso láser y abrió la puerta de la jaula de un tirón. Uno por uno, salieron, encogiéndose cuando él se movía, hasta que un niño se acercó. El más pequeño de todos, quizás de 6 años, cubierto de moratones. Su voz tembló cuando habló. Tú eres de la tierra. Guard se arrodilló, su armadura crujiendo al plegarse. Yo soy la tierra. El niño asintió, luego extendió la mano y tocó la armadura. Y fue entonces cuando Guard supo que esto ya no era solo venganza. Era responsabilidad. No era solo un arma. Era un símbolo. La transmisión no fue intencionada. Una de las técnicas del caminante del polvo, una exoficial de comunicaciones llamada Trin, había estado grabando imágenes de la cámara del casco para su análisis, pero olvidó desactivar la retransmisión en tiempo real. Así, toda la liberación de Takari fue subida accidentalmente a una red abierta. En 3 horas, había sido copiada en 5 sistemas. En 6, estaba en todos los canales del mercado negro del borde exterior. Al final del día, la mitad de las colonias del Consejo lo habían visto. Los humanos ya no tenían miedo. Estaban furiosos y se estaban organizando. Por primera vez en décadas, había una resistencia real. Se llamaban a sí mismos los calcinados. Un nombre nacido de la forma en que la tierra había sido abandonada y la forma en que ahora se abrirían paso a fuego hacia la justicia. Guard no pidió seguidores. Pero vinieron de todos modos. Pilotos de naves de descenso, contrabandistas, soldados, incluso especies alienígenas que habían sido oprimidas por el Consejo comenzaron a contactar, en silencio, con cuidado. Pero vinieron. Porque dondequiera que el titán caminaba, la mentira del Consejo se resquebrajaba. De vuelta en el mundo natal del Consejo, Varel, el pánico se había convertido en desesperación. Se están extendiendo, gruñó el alto senador Telm, sus escamas crispándose por el estrés. Los humanos han infectado 6 colonias. Se están organizando en las sombras. El titán está alimentando una guerra. Y nosotros ayudamos, murmuró el comandante Yao, el único dispuesto a admitir la verdad. No lo matamos cuando tuvimos la oportunidad. Ahora se está convirtiendo en una idea. Entonces las ideas deben sangrar. Siseó otro. Votaron en silencio. Al final de la hora, la moción había sido aprobada. Operación Ceniza. Todo puesto humano sospechoso de ser rebelde sería aniquilado. Toda colonia sospechosa de ayudar a la resistencia sería purgada. Sectores enteros serían sacrificados si fuera necesario. Los daños colaterales no importaban. El mensaje sí. Guard se enteró demasiado tarde. El caminante del polvo había interceptado movimientos del Consejo cerca del corredor Allen, una ruta conocida hacia 3 colonias dirigidas por la resistencia. Demasiadas naves, demasiado ruido. Garrick lo confirmó. Están enviando una flota de exterminio. Erradicación de espectro completo. Sin supervivientes. Guard no dudó. Fija rumbo a Rilex 3. La ruta más rápida. Interceptaremos antes de que lleguen a las colonias. Incluso con la armadura de titán, no sobrevivirás a un asalto directo de una flota. Entonces no atacaré a la flota, respondió Guard. Romperé su cadena de mando. Señaló un punto parpadeante en el mapa. El acorazado Balum, la nave de control de la flota. Corta la cabeza. Deja que el cuerpo se pudra. El asalto no fue limpio.
Ward se lanzó directamente desde la órbita, sorteando 3 capas de formación de flota, usando cada trozo de tecnología de sigilo que la Tierra había robado. El Balum era una fortaleza flotante, de 8 kilómetros de ancho, erizada de cañones. Pero los cañones solo funcionan si puedes apretar el gatillo. Ward se estrelló directamente contra el puente. Nunca tuvieron la oportunidad. No se abrió paso luchando. Se abrió paso desgarrando, a través de guardias, a través de muros, a través de cada barrera que el Consejo pensaba que los hacía seguros. Y cuando estuvo en el corazón de su nave, rodeado de oficiales con túnicas doradas y uniformes de seda, habló por primera vez en semanas. Podrían habernos dejado en paz. Levantó la exocuchilla. Podrían habernos dejado reconstruir. El primer golpe cercenó a 3 senadores. Pero querían silencio. El segundo destrozó el nodo de control. Olvidaron lo que pasa cuando la Tierra se enfada. Y el tercero, ese fue solo para él. Dejó el Balum a la deriva, sin aire y destrozado. El resto de la flota se dispersó. No esperaron órdenes. No buscaron venganza. Huyeron. Y a través de la galaxia, los líderes de la resistencia lo vieron suceder en tiempo real. El mito se había vuelto real. El titán de la Tierra había entrado directamente en la guarida del león y había salido goteando sangre. Y los calcinados se duplicaron de la noche a la mañana. La Tierra se estaba levantando, y al Consejo se le estaban acabando los lugares donde esconderse. El mundo natal del Consejo, Varel, nunca había visto la guerra. Ni una sola vez en su reinado de 1000 años. No lo necesitaba. Todos los demás mundos se doblegaban ante él. Cada rebelión era aplastada en órbita. Cada disidente era borrado antes de que se necesitara desenfundar un blaster. Varel gobernaba desde detrás de cortinas de terciopelo con ribetes dorados. Intocable. Hasta ahora. Hasta la Tierra, hasta Ward. El titán ya no llamaba a la puerta. La estaba arrancando de sus goznes. La flota estaba dispersa. El Balum había desaparecido. Y en el vacío político que dejó, los miembros restantes del Consejo entraron en pánico. Transmisiones de emergencia iluminaron la órbita de Varel. Drones automatizados comenzaron a movilizar plataformas defensivas que no se habían activado en más de 5 siglos. Pero era demasiado tarde para planes de guerra, demasiado tarde para la diplomacia, porque algo mucho peor había llegado. La verdad. Los calcinados habían crecido más allá del propio mando de Ward. Células habían brotado en lugares que él nunca había tocado. No humanos, una vez leales al Consejo, estaban desertando. Pequeños, silenciosos, pero suficientes para causar grietas. Oficiales una vez fieles ignoraban órdenes, los soldados apagaban sus armas en la batalla, dejando pasar a los humanos. Porque la leyenda del titán ya no era solo sobre venganza. Era sobre una prueba. La prueba de que el Consejo no era invencible, que las historias contadas en Varel eran mentiras, y que la Tierra, el planeta olvidado y destripado, había dado a luz a una tormenta que ya no podía ser detenida. Ward se sentó en el silencio de la bodega de carga del caminante del polvo, su armadura apagada, el vapor saliendo suavemente de los puertos traseros. No estaba descansando. Ya no dormía. La máquina no se lo permitía. Sus sueños, lo poco que quedaba de ellos, eran fuego y acero, gritos, explosiones, la mirada en el rostro de aquel niño del puesto de Takari cuando dijo, «Yo soy la Tierra». Ese momento vivía dentro de él ahora. Ese niño no vio a un soldado. Vio algo más grande. Y eso aterraba a Ward más que nada. No se suponía que liderará una revolución. Solo se suponía que les hiciera recordar lo que habían hecho. Pero ahora lo seguían. Se estaban organizando y esperaban que diera el siguiente paso. Hacia Varel, hacia el centro de todo. Garrick estaba a su lado, con los brazos cruzados. El viejo soldado había encanecido en las sienes, su cuerpo desgastado por meses de esconderse y guerrear. Si atacamos el mundo natal, dijo, perdemos lo último que queda de diplomacia. Esto se convierte en una represalia de extinción total. Lo sabes, ¿verdad? Ward lo miró. No estoy aquí por la diplomacia. Garrick suspiró. Pensé que dirías eso.
Entonces le arrojó un pequeño dispositivo. ¿Qué es esto?, preguntó Ward. Coordenadas. Un túnel subterráneo cerca de la vieja cúpula del sector de Varel. Es la bóveda del Consejo. Todos sus registros, sus mentiras, sus encubrimientos, los reales, ocultos durante siglos. Si filtras esos archivos a la red, no solo ganamos, los acabamos. Ward miró el chip durante un largo momento. Entonces los acabamos. La aproximación no fue limpia. Los cielos de Varel estaban erizados de cañones orbitales, cada uno 10 veces más grande que los del Balum. Dispararon tan pronto como el caminante del polvo entró en órbita baja. 3 ráfagas de plasma atravesaron el propulsor izquierdo. Uno de los tripulantes se vaporizó al instante. Garrick maldijo. Preparen anulación manual. Ward no esperó. Abrió la esclusa de aire de un golpe y se lanzó fuera de la nave. Sin sigilo, sin camuflaje, solo el Titán. Cayó en picado a través de la atmósfera de Varel como un cometa. Fuego trailing detrás de él. El impacto destrozó la cúpula de un rascacielos en el distrito exterior, haciendo llover vidrio y acero sobre las lujosas torres del mercado. Los civiles gritaron y se dispersaron. Se desplegaron drones. Ward no se detuvo. Activó el cañón de pulso y despejó la plaza en segundos. Uno de los mechas urbanos del Consejo se acercó, de 6 patas, armado con cuchillas de iones y supresores pesados. Disparó una andanada directa hacia él. Ward se lanzó contra él, literalmente. Perforó su coraza exterior con la cuchilla, se subió a la cabina en medio del fuego y partió al piloto por la mitad antes de redirigir las propias armas del mecha para disparar a sus aliados. La línea de defensa de Varel colapsó en menos de 9 minutos. Encontró la bóveda en las profundidades, bajo la vieja aguja del Senado, oculta tras arquitectura falsa y campos de camuflaje. Era real, tal como dijo Garrick. Una estructura de servidores cristalinos que se extendía 1,5 kilómetros hacia el lecho de roca del planeta. Ward la contempló. Tantos datos, tantos secretos. Cada genocidio, cada colonia de trabajos forzados, cada accidente humano convenientemente borrado de los registros históricos, cada mentira que el Consejo había contado. La prueba. Lo subió al sistema de retransmisión de los calcinados usando un dispositivo de inserción portátil. El archivo comenzó a inundar la red. La Tierra lo vería. Las colonias lo verían. La galaxia lo sabría. No más escondites. No más fingimientos. El Consejo estaba expuesto. Pero no había terminado. No todavía. Porque mientras Ward emergía de la bóveda, algo lo golpeó. No un arma. Una voz. Fría como el software. ¿Crees que esto termina con la verdad?, dijo. De las sombras, surgió una figura. Alta, delgada, vestida de plata. El alto arconte Bell, el verdugo del Consejo. ¿Crees que los datos cambian el universo? Siseó. El poder lo cambia. Bell levantó un brazo y los sistemas de Ward gritaron. Su armadura se bloqueó. La energía surgió. El exoesqueleto del Titán convulsionó violentamente. Picos de pulso electromagnético. Disruptores de multifrecuencia entretejidos en el lecho de roca de Varel. Solo alguien de dentro del Consejo habría sabido cómo activarlos. Ward cayó sobre una rodilla. La armadura tembló, falló, parpadeó. No eres nada, escupió Bell. Un cadáver en una máquina, una rabieta. Se acercó. Admiré el miedo que causaste. Fue divertido. Pero ahora mueres. Ward lo miró fijamente, sus ojos ardiendo a través del casco. No. Forzó una mano a moverse, luego la otra. La armadura falló de nuevo. Y luego rugió. Bell parpadeó. Imposible. Ward se levantó 1 centímetro, luego otro. El campo PEM no estaba fallando. La armadura se estaba adaptando, absorbiendo, evolucionando. La voz de Ward salió por el altavoz, baja y temblando de poder. Olvidaste una cosa. ¿Qué? Somos humanos. Se abalanzó. Bell nunca gritó. La cuchilla lo atravesó demasiado rápido. Afuera, los cielos sobre Varel comenzaron a cambiar. La resistencia había llegado. Naves con la vieja bandera de la Tierra.
Cargueros armados con cañones de chatarra, cazasoldados con piezas de desguace. No tenían código de flota, ni permiso para existir. Pero vinieron de todos modos porque vieron la baliza. Porque vieron al titán caminar. Y ahora estaban listos para terminar lo que él había empezado. El cielo sobre Varel nunca había conocido la guerra. Sus nubes eran artificiales. Su clima, controlado. Durante siglos, fue un refugio para la élite. Los pocos elegidos que nunca vieron el costo de su poder. Gobernaban con comodidad mientras el resto de la galaxia ardía. Eso cambió en menos de 30 minutos. La flota de los calcinados llegó en formaciones irregulares. Nada elegante o militar. Eran cargueros robados, transportes de carga reacondicionados, naves personales con cañones atornillados. Feas, ruidosas, desesperadas. Pero no necesitaban belleza. Tenían fuego. Las defensas orbitales de Varel abrieron fuego, desatando andanadas de ráfagas de iones y torpedos de fragmentación. Pero los calcinados tenían número. Y más importante, tenían algo que el Consejo no tenía: una razón para luchar. Ward estaba en la cima de la aguja del Consejo, la armadura siseando humo, la cuchilla goteando la sangre del Alto Arconte. Debajo de él, las explosiones rasgaban el horizonte. El aire estaba espeso de fuego y escombros. Dentro del casco, la IA del traje seguía pulsando actualizaciones. Transmisión entrante. Caminante del polvo. Unidades calcinadas han penetrado la atmósfera. Fuerzas terrestres desplegándose. Refuerzos llegando desde la base lunar de Kelnis. ETA, 6 minutos. Ward no respondió. No necesitaba hacerlo. Ya sabía lo que había que hacer. Esto ya no era solo una misión. Era un ajuste de cuentas. La voz de Garrick irrumpió en las comunicaciones. Ward, ¿estás oyendo esto? Están lanzando vitrificadores orbitales en los sectores inferiores. El Consejo está tratando de aniquilar a su propia gente para matarte. Ward no se inmutó. Que lo intenten. Saltó. 30 pisos hacia abajo, a través de cristal, metal, llamas. El titán se estrelló en la plaza de abajo, una onda de choque explotando hacia afuera. Los guardias se apresuraron a responder, los lealistas que quedaban. Estaban armados con rifles de plasma, drones de búsqueda, incluso una unidad de mecha pesada pintada en oro. Ward cargó a través de ellos como una bola de demolición. El primer guardia explotó bajo su puñetazo de pistón. El segundo se derritió por una ráfaga de pulso en el pecho. El mecha abrió fuego con una andanada de misiles termoguiados. Ward recibió 2 en el hombro y devolvió el tercero con un movimiento de su cuchilla, detonándolo contra la cara del mecha. El resto se rompió y huyó. Los civiles que no habían escapado observaban desde las ventanas, con los ojos desorbitados por la incredulidad. Esto no era un terrorista. Esto era la justicia encarnada. Y por primera vez en 1000 años, el suelo de Varel tembló. Los calcinados comenzaron a aterrizar. Usaron cualquier cosa con alas, transportes oxidados, equipos de minería reconvertidos, naves de salto impulsadas por células de fusión robadas. Garrick lideró la primera oleada, su rifle temblando en sus manos, pero su voz firme por las comunicaciones. Hemos penetrado las puertas de la ciudadela, coloquen las cargas y vuelen su legado al infierno. Se movieron como fuego a través de los anillos exteriores de la ciudad, usando el caos que Ward creaba como cobertura. La resistencia fue feroz. Escuadrones de la muerte del Consejo patrullaban los distritos interiores, usando a los ciudadanos como escudos. Pero los calcinados no tenían nada que perder. Lucharon como fantasmas, y empezaron a ganar. En el corazón de la ciudadela, los últimos del Consejo estaban sentados, temblando. Se habían encerrado en la cámara central, donde una IA de respaldo mantenía el control planetario. El clima, los sistemas orbitales, las torres de defensa, todo pasaba por ella. Y ahora estaba fallando. Los datos que Ward había subido habían abierto la bóveda, y el sistema se estaba colapsando. La senadora Drell, una esquif de piel coriácea y bioluminiscente, golpeó la consola con los puños. Debemos evacuar ahora. No hay a dónde ir, siseó otro.
Cada flota está comprometida. Los ha vuelto a todos contra nosotros. Entonces la puerta tembló. No por explosivos, sino por pasos. Pesados, medidos. ¡Bum! 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 ¡Séllenla!, gritó alguien. Demasiado tarde. El metal estalló hacia adentro, y Ward entró, iluminado por el brillo de los sistemas en llamas y el pálido terror de los cobardes más poderosos de la galaxia. No dijo nada. Levantó su cañón. La última cámara del Consejo se convirtió en una tumba. Afuera, Garrick y los calcinados rompieron el muro este. Observó la explosión desde lejos. Brillante, repentina, final. El Consejo estaba muerto. No simbólicamente, literalmente. Garrick bajó su rifle, exhalando lentamente. Estaba hecho. O eso pensaba. Fue entonces cuando el cielo se partió. No por naves, sino por la propia Tierra. El reactor del núcleo profundo de Varel había estado oculto bajo las cámaras del Consejo durante siglos. Un dispositivo de seguridad de último recurso. Si el planeta alguna vez caía, se lo llevarían con ellos. Ward no lo sabía, pero la IA sí. El traje titán gritó una advertencia. Brecha en el núcleo planetario detectada. Tiempo hasta fallo crítico, 10 minutos. Ward se tambaleó, las llamas lamiendo su armadura. Esto no era una victoria. Era aniquilación. Estaban dispuestos a destruir el planeta entero antes que dejarlo vivir. Activó todos los canales que pudo. Evacúen a todas las unidades calcinadas. Vayan a la órbita ahora. La voz de Garrick interrumpió. Ward, no hay suficientes naves. Hazlo. ¿Y tú? Silencio. Yo empecé esto. Yo lo terminaré. Los calcinados comenzaron a retirarse, luchando a través del caos para llegar a las naves que aún estaban operativas. Garrick se negó a irse hasta que el último carguero despegó. Docenas de humanos se quedaron con él. Mecánicos, corredores, rebeldes que lo habían perdido todo. Porque ahora tenían algo por lo que morir. Ward llegó al núcleo planetario con 6 minutos restantes. La bóveda se estaba derrumbando. Los niveles de radiación estaban por las nubes. Solo el calor derretiría el acero. El suelo bajo sus botas se agrietaba a cada paso. Llegó al dispositivo de seguridad, un nodo de control, una forma de ventilar el núcleo hacia la atmósfera superior en lugar de permitir una detonación completa. Pero estaba bloqueado. Biométricamente, solo una firma del Consejo podía abrirlo. Miró hacia abajo. La sangre de Bell todavía cubría su cuchilla. Buscó en el almacenamiento de la armadura y sacó la mano cercenada. La presionó contra el nodo. El núcleo siseó, se ventiló, se estabilizó, lo justo. El planeta no explotaría, pero la ciudadela ardería para siempre. Ward se desplomó mientras la cámara se derrumbaba. La armadura del titán se cerró a su alrededor, sellándose herméticamente, envolviéndolo en un capullo de metal fundido y silencio. Sin escape, sin salida, pero tampoco rendición. Había hecho lo que vino a hacer. Les hizo recordar. 30 horas después, los calcinados transmitieron su primer mensaje oficial. Desde una estación recuperada en el cinturón de asteroides, Garrick se paró ante la cámara. Esta galaxia pertenecía a tiranos, dijo. Pero la recuperamos. No con paz, no con promesas, sino con fuego. Sostuvo la vieja bandera de la Tierra, rota, quemada, pero aún ondeando. Y lo hicimos porque un hombre nos recordó lo que significaba ser libres. Una pausa. No sabemos si sobrevivió. Quizás esté ahí fuera. Quizás se haya ido. Pero de cualquier manera, su guerra ha terminado. Llamaron a esa transmisión el día que Varel cayó. Y desde ese día, las estrellas susurrarían un nuevo nombre. No de dioses, no de emperadores, sino de un hombre. Un arma. Un titán de la tierra. Buscaron en las ruinas durante 6 días. Sin señal, sin movimiento, sin signos de vida. El cráter de la ciudadela se extendía casi 2 kilómetros de ancho, grabado a fuego en los huesos de la superficie de Varel. Las otrora orgullosas torres del Consejo estaban reducidas a piedra negra y acero retorcido. El fuego aún ardía en las cámaras inferiores,
y el aire estaba cargado de radiación. Garrick se paró en el borde, con la armadura arañada y ennegrecida, una máscara de respiración sujeta a su mandíbula. No habló durante mucho tiempo, ni a su tripulación, ni a los exploradores, ni siquiera a sí mismo. Estaba escuchando, esperando, rezando por lo imposible. Pero el pozo permaneció en silencio. Ward se había ido. Los calcinados lo honraron de la única manera que sabían. Sin estatuas, sin canciones, sin granito tallado con letras doradas. Solo una llama. Un fuego eterno encendido con el núcleo de fusión de un mecha titán derribado, montado en el centro del viejo refugio terrestre en Crixus 4. La placa debajo decía: Él caminó para que nosotros pudiéramos levantarnos. Nada más, nada menos. Y lentamente, la galaxia comenzó a cambiar. El Consejo estaba muerto. Sus flotas dispersas, sus líderes enterrados, sus sistemas sumidos en el caos. Lo que siguió no fue la paz. Fue un vacío de poder. Facciones rebeldes surgieron de la noche a la mañana. Señores de la guerra, piratas, sindicatos de mercenarios que usaban el colapso como excusa para forjar nuevos tronos. Colonias enteras, una vez leales al Consejo, se volvieron salvajes. Viejos rencores resurgieron. Deudas de sangre largamente enterradas volvieron a reclamar su pago. Y en medio de todo, la humanidad. Los calcinados ya no eran un ejército. Eran una nación. Y la Tierra, una vez despojada de su dignidad, ahora tenía una voz en el futuro de la galaxia. Pero el liderazgo nunca fue el objetivo de Ward. Y con el desaparecido, otros dieron un paso al frente. Garrick lideró la red interina. Organizó conversaciones de paz entre los enclaves humanos y facciones alienígenas simpatizantes. Cerró acuerdos comerciales con colonias desertoras. Incluso ayudó a lanzar el nuevo Acuerdo de la Tierra, un consejo de rebeldes y colonos que juraron nunca permitir que otro imperio se levantara. Pero incluso mientras la política cambiaba, las calles seguían susurrando una pregunta. ¿Estaba Ward realmente muerto? 3 meses después, comenzaron los rumores. Un mecha avistado en la luna de Delcar. Una única figura blindada caminando por las llanuras calcinadas de Beosprime, dejando tras de sí un cementerio de naves mercenarias. Una transmisión de comunicaciones hackeada, llena de estática, pero enterrada bajo el ruido, una voz, baja, gutural, recuerdo. Sin pruebas, sin grabaciones, sin confirmación. Pero Garrick sabía más. Se sentó solo en la cámara de estrategia del caminante del polvo, mirando la imagen congelada y granulada extraída de una cámara de retransmisión de un asteroide distante. Una silueta, enorme, ancha, un ojo rojo brillando débilmente a través de las sombras de un campo minero en ruinas. El perfil coincidía, la forma de andar coincidía, y el silencio. Esa era la firma de Ward. Sigue ahí fuera, murmuró Garrick, sigue luchando. Pero si Ward estaba vivo, no iba a volver. No había transmitido ningún mensaje, no se había puesto en contacto con los calcinados, no había llamado a Garrick ni una sola vez. Y Garrick sabía por qué. Ward nunca luchó por la política, ni por el Consejo, ni por el territorio o los nuevos tratados. Luchó por el silencio, por los muertos. Y una vez que el Consejo ardió, su guerra terminó. Pero no su culpa. En algún lugar, en el borde del espacio nulo, dentro de un carguero abandonado enterrado bajo el hielo de un asteroide, Ward estaba sentado solo. El traje titán se había fusionado con él. Partes de él eran permanentes. No más sellos en el casco, no más salidas de la cabina. La máquina pulsaba con su propio ritmo, su propia extraña energía, alienígena y humana combinada, alimentándose de adrenalina y dolor. Podía caminar. Podía luchar. Pero no podía parar porque los rostros lo atormentaban. Los niños de Takari, los civiles que murieron en Varel, los rebeldes que se quedaron en esa ciudad en llamas solo para que los calcinados pudieran escapar. Todos tenían nombres. Y él recordaba a cada uno. Su guerra no había terminado. Había cambiado. Una banda de piratas que operaba desde la MR-12 desapareció de la noche a la mañana. Sin llamadas de socorro, sin supervivientes,
Solo una palabra tallada en la pared del hangar en acero negro: basta. Un señor de la guerra que esclavizaba a supervivientes de antiguas colonias del Consejo fue encontrado crucificado dentro de su propia nave de desembarco. El casco estaba marcado con profundas garras mecánicas. Y cada vez que un general corrupto, un capo contrabandista o una red de esclavistas desaparecía, el patrón se repetía. Sin mensajes, sin demandas, solo silencio y un rumor. El Titán camina de nuevo. De vuelta en Crixus 4, Garrick estaba de pie junto a la llama eterna, viéndola parpadear contra las paredes de metal. El niño de Takari también estaba allí, ahora mayor, aseado. Un rifle colgado del hombro, una insignia de los calcinados prendida en su pecho. Se volvió hacia Garrick. ¿Crees que volverá alguna vez? Garrick no respondió durante un largo rato. Luego dijo: nunca se fue. El nuevo acuerdo de la Tierra aprobó su carta final ese año. Ninguna especie sería gobernada por otra. Ningún mundo sería despojado y olvidado. Y a nadie se le permitiría olvidar al hombre que lo hizo posible. El hombre que no pidió poder. El hombre que no buscó la gloria, solo el derecho a ser recordado. En los rincones tranquilos del espacio, en los lugares que el Consejo enterró y quemó, la gente todavía cuenta historias. Historias sobre un monstruo envuelto en una armadura, nacido en el fuego, que puso la galaxia patas arriba. Algunos dicen que es la venganza. Algunos dicen que es la justicia. Algunos dicen que ya está muerto, y que todo lo demás son solo historias de fantasmas. Pero pregunta a cualquier veterano de los calcinados en que creen, y todos dirán lo mismo. El Titán sigue caminando. Comenzó con un susurro, una señal irrastreable, apenas un parpadeo en el profundo ruido de las comunicaciones galácticas. Un lenguaje muerto, demasiado antiguo para que los decodificadores modernos lo reconocieran. Pero algunos recordaban el antiguo código de la resistencia de la Tierra, frecuencia 37.9, el que Ward usaba antes de la guerra. Se repetía cada 6 horas, transmitiendo desde un campo de asteroides a la deriva en el sector 19. Garrick lo escuchó primero. Estaba a bordo del Caminante del Polvo, ahora una nave reliquia convertida en centro de mando para la flota calcinada. El mensaje sonaba suavemente, una y otra vez, casi como una canción de cuna. Lo reprodujo 20 veces antes de llamar a los demás. No era una llamada de auxilio. Era una despedida. El asteroide no tenía nada de especial. Solo otra roca muerta girando en el espacio. Sin gravedad, sin atmósfera, sin firma de calor. Pero enterrado en el hielo, lo encontraron. Una cabina medio fusionada con la roca, su superficie chamuscada de negro, una lente roja parpadeando débilmente en la oscuridad como el latido moribundo de un corazón. La abrieron con un soplete de plasma. Y dentro encontraron al hombre. Lo que quedaba de él. Ward. Su cuerpo no se había descompuesto. Se había adaptado. Metal de titán se entrelazaba en sus venas, huesos reforzados con compuesto alienígena, una piel que pulsaba con un poder latente. No respiraba, pero no estaba muerto. Estaba congelado, suspendido, esperando. Garrick se paró sobre él en silencio, flanqueado por el niño de Takari y el nuevo enviado de los calcinados. El niño se había convertido en un hombre, delgado, de mirada aguda, un soldado en cada paso. Se arrodilló junto a la cabina abierta, mirando la máscara hueca que una vez había atormentado sus sueños. Él lo sabía, dijo. Garrick no respondió. Sabía que no volvería. Silencio de nuevo. No solo luchó contra el Consejo. Se aseguró de que nunca volvieran. Garrick finalmente habló. Y ahora es nuestro turno. No trajeron el cuerpo de Ward de vuelta. Lo dejaron en la roca, tal como él eligió. Pero construyeron algo a su alrededor. El monumento no era público. No estaba en ningún mapa. Pero aquellos que lucharon, aquellos que sangraron, aquellos que sobrevivieron, sabían dónde encontrarlo. En lo profundo de los campos de asteroides, oculto de las rutas civilizadas, había una cámara tallada en hielo y acero. Dentro, el titán descansaba, encerrado en una quietud eterna, su armadura envuelta a su alrededor como un ataúd forjado en fuego. Un único mensaje grabado en la puerta de la cámara:
Él dio el primer paso. El resto es nuestro. Pasaron los años, luego las décadas. La galaxia se reconstruyó. No perfectamente, no pacíficamente, pero de manera diferente. El nuevo acuerdo de la Tierra se expandió por 9 sistemas. Especies del antiguo Consejo fueron bienvenidas, aunque no todas aceptaron. Las heridas de los imperios eran profundas. Pero una cosa permaneció constante. Nadie intentó gobernar la galaxia de nuevo. Porque en algún lugar, en el vacío negro entre las estrellas, el Titán estaba observando. Dicen que a veces se mueve. No mucho, solo un tic de los dedos. Un parpadeo de luz roja desde el visor. Una vez, un zumbido bajo, como si el núcleo del reactor de su armadura hubiera vuelto a la vida por un segundo. Nadie lo ha confirmado. Nadie lo ha intentado porque los calcinados dejaron una cosa clara. Se ganó su descanso. 100 años después de la caída de Varel, una nueva guerra comenzó en el borde de la expansión de Tauro. Un señor de la guerra llamado Crux comenzó a esclavizar colonias de nuevo, construyendo flotas, transmitiendo viejos lemas del Consejo. Los calcinados respondieron, no con ejércitos, sino con una caja, entregada directamente a la nave de mando de Crux. Dentro había un fragmento de metal de exocuchilla, todavía caliente, todavía rojo. Crux nunca atacó otro sistema. Porque incluso ahora, después de todo este tiempo, el Titán seguía siendo la última amenaza de la galaxia. La línea que ningún tirano quería cruzar. El niño de Takari se convirtió en el primer presidente de la Alianza de Sistemas Libres. Su rostro nunca se veía sin la vieja insignia de la Tierra en la manga de su chaqueta. Nunca dejó que la gente olvidara de dónde venían. Visitaba el monumento cada año. Solo. Una vez, cuando le preguntaron por qué, solo respondió, le debo mi vida. La galaxia le debe todo lo demás. ¿Y qué hay de Ward? Algunos dicen que la armadura sigue viva, alimentándose de energía ambiental, esperando un detonante. Algunos dicen que su mente se ha ido, atrapada en un bucle de viejos recuerdos de guerra. Otros creen algo más extraño. Que Ward nunca murió realmente. Que el hombre dentro de la armadura se convirtió en algo más. Un símbolo, una fuerza, un eco viviente. Un titán. Pero una verdad permanece. No lo hizo por la gloria. No lo hizo por venganza. Ni siquiera lo hizo por la tierra. Lo hizo porque nadie más lo haría. Lo hizo porque alguien tenía que ser el primero. Alguien tenía que dar ese primer paso hacia el fuego.